versículos 1, 6, 7 y 8. Dice: esfuérzate, Josué, y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad o herencia la tierra de la cual juré a tus padres que se la daría a ellos. Solamente, Josué, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas para que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas otra vez muy valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Muy bien. Antes de meterme a mi punto central de lo que voy a comentar esta tarde, vamos al capítulo 7, donde ya han tomado la ciudad de Jericó y van hacia otro lugar, a otra ciudad, que es la ciudad de Ai. Pero en el capítulo 7 sucede un oscuro momento en esta parte de la conquista de la herencia. Dice el versículo 1: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema o la maldición, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: suban y reconozcan la tierra. Y ellos subieron y reconocieron. Bien, entonces ahí se revela, ahí hace algo que les estaba prohibido, que era tomar ciertas cosas, utensilios del botín de los pueblos conquistados, y ahí se revela de esa manera. Después de eso, aquí dice que Josué manda al ejército, al pueblo, a pelear a la ciudad de Ai. Y lo que sucede, para no leerlo todo, es que el pueblo de Israel sufre una derrota, ¿sí? Dice el versículo 5, dice: y los de ahí mataron de ellos, o sea, a los de Israel, unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sabarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre su cabeza, que era una señal de dolor, de aflicción, de quebranto. Dice el 7: y Josué dijo: ay, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para que entremos, para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Entonces Josué se empieza a quejar diciendo: ¿por qué permites que nos maten? ¿Por qué permites esta derrota si tú dijiste que nos darías esta tierra y que los enemigos no podrían hacernos frente? Y el episodio es difícil, es oscuro, es negativo, hacia no solamente Acán y su familia, sino al resto del pueblo. Dice versículo 13, dice: levántate y santifica al pueblo, y di: santifíquense para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema del medio de ustedes. Si se acercarán pues mañana por vuestras tribus, y la tribu de Jehová tomare y se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare y se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Y hizo Josué eso. Josué convocó a la gente. El versículo 19 dice: entonces Jehová dijo a Acán: hijo mío, da gloria
a Jehová el Dios de Israel y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, ya se ha dicho y ya se ha hecho. Entonces, finalmente se descubrió quién fue el que había tomado aquella cosa que trajo derrota, ¿sí?, al pueblo de Israel, y fue Acán. Y se arrepiente, como usted de alguna manera, él ve, reconoce que él había pecado, se había rebelado. Dice el versículo 21, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. He aquí que estaba escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. ¿Sí? Este es exactamente el mismo proceso de pecado que vemos desde Génesis hasta Santiago, ¿verdad? Yo vi, ¿y luego qué dice? Codicié, ¿y luego qué dice? Tomé. Primero vi, lo codicio en mi corazón y luego lo agarro, lo tomo, ¿verdad? Y es exactamente lo que hizo Acán. Vio el lingote, vio el dinero. Y Josué envió mensajeros, versículo 22, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Jehová y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Diga conmigo, híjole, son de esos pasajes de la Biblia duros, difíciles, ¿no? De leer y de como poder masticar lo que le sucede a no solamente a esta persona, a su familia entera, a todas sus posesiones, pero eso incluía al pueblo entero. Muy fuerte. Ahora, quiero decir con esto que es importante para nosotros comprender y no es mi énfasis el día de hoy, y no me gusta clavarme con ello, pero porque es necesario decirlo. Cómo el pecado se ve en la Biblia, cómo la rebelión se ve en la Biblia. Aquí es un pueblo que Dios le había prometido, y Dios estaba con ellos y estaba con ellos, les entregó Jericó, que era una gran ciudad amurallada, etcétera, y no hubo problema. O sea, como dijimos, nunca fueron los grandes ejércitos o las grandes estrategias las que vencieron a Israel, fue la rebelión del pueblo israelita, fue la desobediencia de ellos a las palabras de Dios, lo que trajo derrota. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, entonces esa fue la razón. Pero quiero que veamos el cuadro del pecado en la Biblia. Pecado en la Biblia, y este es uno de los muchos pasajes, no se ve como algo individual, sino como algo corporativo. ¿Sí? Déjenme explicarles eso. O sea, los efectos tampoco se ven como algo individual, sino como algo corporativo. Es decir, el pecado, la rebelión en la Biblia no se ven afectando solo al individuo que se rebela contra el Señor, sino al resto de la comunidad. ¿Sí? Eso se me hace muy, muy interesante e importante para nosotros entender, ¿sí?, cómo funciona o opera el pecado y los efectos que eso tiene. Sabes que la gente sin Cristo, la gente que no sigue a Cristo, que no conoce al Señor, dice, bueno, pues es mi vida, ¿a ti qué te importa? A mí déjame hacer lo que yo quiera. Si yo la riego, pues yo la regué, yo he de pagar las consecuencias. ¿Ha oído eso? O sea, si la riego yo. Si me embarazo, pues es mi problema, es mi niño, ¿tú me lo vas a mantener? ¿A poco no ha oído esa clase desafiante de gente así? O sea, ¿a ti qué te importa? O sea, ese es mi problema, no es tuyo. Y eso es típico, la gente que no sigue a Cristo. Pero sabes que la gente que seguimos a Cristo, básicamente actuamos con la misma mentalidad. O sea, si peco, pues yo pequé, y si la riego delante de Dios, es algo entre Dios y yo, ¿no? Es mi pecado y Dios me juzgará a mí, ¿a ti qué? Y todo se reduce a un asunto, el pecado, a un asunto individual.
Y efectivamente, o sea, tú puedes pecar, yo puedo rebelarme, tú te puedes rebelar contra Dios. Efectivamente, Dios me va a juzgar, te va a juzgar a ti. Es un asunto entre Dios y nosotros, pero es más que eso. En la Biblia nunca ves el pecado como simplemente algo que le suceda a la persona y esa persona se arregla con Dios y cosas por el estilo y ya, hasta ahí termina el asunto. No, ¿sí? O sea, el pecado de otro creyente me afecta a mí, le afecta a la comunidad. O sea, tu pecado le afecta al resto. Ay, ¿a poco? O sea, la rebelión de otro creyente me mancha a mí. O sea, no te puedo explicar ni decir exactamente de qué manera o el alcance que tiene en la comunidad, pero el efecto ahí está. Mira, cuando pecó Adán y Eva, ¿cuántas personas eran? 2 individuos, ¿verdad? El efecto de su pecado y su rebelión, ¿a quién afectó? A ellos y al resto de la comunidad. ¿Sí? Cuando David pecó, ¿a quién le afectó su rebelión y pecado? A él, a su familia, pero al resto de la nación. Cuando Acán pecó y se rebeló contra Dios, ¿a quién le afectó? Los efectos sobre quién se vieron. Sobre él, su familia y sobre quién. El resto del pueblo, porque el pueblo recibió fracaso y derrota. Gente murió y fueron derrotados, fueron perseguidos, salieron corriendo, ¿verdad? Sí, delante de sus enemigos. ¿Por qué? Porque el pecado nunca en la Biblia lo ves como algo individual nada más, aunque tiene su lugar eso, pero se ve como el efecto dentro de la comunidad. Entonces menciono esto porque no podemos tener una mentalidad individualista ni siquiera para las cuestiones negativas que la Escritura nos revela, donde yo, ¿verdad? Yo peco y pues ni modo, yo la regué y pues ni modo, yo me las arreglo con Dios y ya. No, mi hermano, mi pecado afecta al resto de la comunidad. Hola. Perdón que empecé con año nuevo con esto, ¿no? No voy a terminar ahí. Lo bueno es que no voy a terminar en esa parte triste, pero sí me capta. Así de fuerte es el pecado, es la rebelión. ¿Cuál? La que sea. La chiquita, la grande, la no tan no tan fea y la muy fea. Así es el pecado. Sí. Y no era el objetivo de Dios, no es el objetivo de nosotros, porque eso siempre tiene un efecto sobre la iglesia, ¿no? O sea, el asunto de, o sea, los milagros, mucha gente piensa que Jesús hizo todos sus milagros porque era Dios. Y no es así. Aunque Jesús era completamente Dios y completamente hombre, Jesús hizo todos sus milagros en la tierra como hombre. ¿Sí? Y eso fue porque el Espíritu Santo estaba sobre él y porque era un hombre de trabajo, era un hombre de disciplina, era un hombre valiente que se esforzaba a buscar al Señor, a buscar al Padre. O sea, Dios buscando a Dios, el Hijo buscando al Padre. Y se apartaba al monte, se apartaba solas. Y muchachos, ahí nos vemos, los dejaba solos en el barco y ya se estaban ahogando. Pero Jesús estaba orando en el monte. Se iba a orar, buscaba al Señor, estaba listo para enfrentar la vida. Hola. Y nosotros muchas veces queremos enfrentar la vida cristiana y los problemas de la vida de cero, sin trabajo, sin disciplina, sin esfuerzo previo. No se puede, mi hermano. Vamos a fracasar. Sí. No la vamos a armar. Por muy buena onda que yo sea, por muy dominguero que yo pueda ser, por mucha Biblia que yo sepa, si yo no me esfuerzo en cultivar, en trabajar, en caminar junto al Señor, el día que me enfrento a las situaciones, a la vida, no voy a saber qué hacer, no tendré la reserva, no estaré apto, capacitado para enfrentarlo y vencer. Enfrentarlo puedo, pero vencer no. ¿Sí me capta? Y así es en cada aspecto de nuestra vida. Llámese finanzas, llámese emociones, llámese familia, llámese matrimonio, llámese hijos, llámese lo que sea. ¿Sabe cómo va a triunfar un matrimonio o una familia? Porque el matrimonio trabaja en su matrimonio. Pero si el matrimonio no se trabaja, es decir,
no hay romance, no hay el tiempo debido, no hay la comunicación, no hay la intimidad, sí, todos esos elementos que conforman un matrimonio del día a día no se trabaja, mi hermano, el matrimonio no va a avanzar, ni la familia tampoco. Si uno no trabaja con sus hijos, o sea, si yo no le doy tiempo a mi señora, si yo no le doy tiempo para oír a mi señora, los que tuvimos en el curso de hombres de honor, ¿se acuerdan del video que les puse? ¿Cuántos estuvieron? Sí. Donde simplemente a veces una mujer necesita ser oída, caballeros, y somos muy malos para oír, ¿verdad? Nosotros queremos resolver todo así. La mujer necesita tiempo, necesita ser oída, ser entendida. Hola. A ver, los que están casados digan sí, sí, pastor. Y los que están solteros digan sí, voy a aprender. Si uno no trabaja en entender a su señora, amén, Luis. Escúcheme, si uno no trabaja en entender, en oír a su señora, no le da el tiempo, pues el matrimonio no va a funcionar. Y así con los hijos, uno no se toma el tiempo para buscar al Señor, para orar, para enseñarles, para preguntarles, para formarles en el Señor. Oiga, por más bien intencionado que yo sea, mis hijos no van a seguir a Cristo, no van a servir al Señor, aunque yo quiera, si no trabajo constantemente con ellos en cuanto a las cosas del Señor o en cualquier ámbito de la vida. Hola. Si yo quiero que mis hijos sean trabajadores y sean productivos en la vida, les tengo que enseñar a trabajar, ¿sí o no? Si todo les doy en charola de plata, ¿usted cree que mis hijos cuando crezcan sus hijos van a trabajar, aprender a trabajar y ser productivos? ¿Qué van a hacer? Presta, échale, presta y presta, ¿no? Y dame, en lugar de doy y vivo para el beneficio de ti y de todos. ¿Sí o no? En términos posmodernos dirían, son los ninis, que no hacen nada, más están sentados viviendo como sanguijuelas de sus padres, de sus abuelos, del tío, de quien se deje, ¿no? Porque no aprendieron, no se trabajó con ellos en la niñez, en la juventud, en la adolescencia a ser productivos. Y le puedo dar ejemplos, aventar de bolo, sí. Lo he dicho, creo que lo he dicho, no sé cuándo lo dije antes, pero en Estados Unidos normalmente los chavos, las chavas se salen de su casa a los 18, 17 años, ya a vivir en su depa. O sea, salen del nido, vámonos, ¿sí? Así es la cultura americana, ¿sí o no, Steve? Sí, y usted, sí, claro que sí, así es, no pasa nada. Ya los papás no tienen que preocuparse, ellos sabrán qué comen, cómo trabajan, a ver cómo le hacen. Todo trabajo de un americano, el primer trabajo es un McDonald's, ¿sí? Y luego de ahí van creciendo y al rato tienen su propia empresa, ¿verdad? O cosa. Pero, y aquí en México, a los 50 y con mami viviendo, el chamaquito, el precioso bebé, ¿verdad? Sí, mijo, ¿qué quiere, mijito? Un panecito, un menudito, ¿qué le hago esta mañana de desayunar? Y mucho tiene que ver con el asunto de que no se trabaja en nuestra cultura no se trabaja. No hay el esfuerzo, la dinámica donde formamos gente, y eso toma tiempo. Requiere trabajo constante, requiere corrección constante con nuestros hijos, requiere afirmación constante con nuestros hijos, ¿no? Porque no se trata solamente de corregir, regañar, sino afirmar y afirmar al mismo tiempo que estamos corrigiendo, afirmando, corrigiendo, afirmando. Amén. ¿Con cuántos de nosotros no hicieron un buen trabajo? A mí me fue como en feria, he tenido que aprender a punta de trancazos, ¿sí? Pero tuve la fortuna de trabajar desde muy jovencito, desde chiquito, ¿sí? Y yo cuando veo ninis me desesperan, ¿sí? Me desesperan. Porque la vida en el Señor así es. Y así cada aspecto, llámese finanzas, ¿verdad? Sí. Fuimos hechos para producir más de lo que necesitamos,
¿Para qué? Para ser generosos con los demás, mis hermanos. Dios no nos dio la habilidad de trabajar y de producir dinero para nada más tener mucho nosotros y para nuestro deleite y uso personal. Somos llamados a trabajar, a producir más de lo que necesitamos para ser generosos con los demás. Amén. Con los que no tienen. Y por eso me encanta lo que hicimos con las cenas, ¿sí? Qué bueno que les pudimos sacar algunos 100, 200, 500 pesitos, porque se trata de bendecir, de ser generosos con los demás, de bendecir a los demás, de edificar, de darle al que no tiene. Amén. ¿Sí? Los dones y las capacidades se trabajan, ¿sí? Entonces, ninguna de esas cosas llega a ser bueno sin trabajo. Entonces, para nosotros es esencial que podamos entenderlo. Y ahí estaba Israel, mis hermanos, con el potencial enorme delante de ellos, ciudades enteras amuralladas, llenas de frutos, llenas de riquezas enormes delante de ellos, pero tenían que salir y tomarlas, reclamarlas para ellos, tomarlas para ellos, y eso requería esfuerzo. Sabes, en nuestra cultura el trabajo se entiende como una maldición, como algo malo, ¿sí? De hecho, el sueño dorado de la gente pues es ganarse la lotería, ¿a poco no? Tener muchos millones e irse de vacaciones de una playa a otra, ¿no? Sí, ese es el sueño dorado de toda la gente. Y desgraciadamente es el cuadro que nos pintan a todos en los medios de comunicación, ¿verdad? Así gente que anda viajando por todos lados, de fiesta en fiesta, de viaje en viaje, y toda su vida es puro disfrutar, y nunca los ves trabajando. ¿A poco no es lo que vemos en la tele, en los programas? Y está bien metido, ¿verdad? Sobre todo en la gente joven. Se nos ha taladrado esa idea. Pero nadie nos ha taladrado la idea, mis hermanos, de ser productivo, de trabajo productivo, de meterle 10, 8 horas al día de trabajo, de producir algo muy padre, algo útil, algo de mucho beneficio a otras personas. Eso no se nos ha metido en la cabeza. Y necesitamos que eso no suceda. Nosotros como padres necesitamos meternos eso y metérselo a nuestros hijos, ¿sí? No todo en la vida es diversión, no todo en la vida es relajo, no. Se requiere trabajo constante. Necesitamos meterlo eso en nosotros. Sabes que en Estados Unidos en realidad nuestra cultura en general se ha metido en la cabeza a nosotros el dinero. Y en Estados Unidos es muy fuerte, aunque ya pasa en todos lados. De hecho, en Estados Unidos hay un restaurante que se llama Gracias a Dios que es viernes. Y Steve no me dejará mentir. O sea, como si la vida comenzara cuando dejas de trabajar. ¿Sí me capta? Gracias a Dios que es viernes, comienza la vida. No, o sea, ¿sí me explico? Y lo terrible de eso es que se mete en la gente, y la gente piensa que la vida es relax y es no trabajo, ¿sí? Y que no se trata de ponerse a trabajar en su negocio, en su vida en el Señor, en su vida espiritual, en lo que sea, su familia, y de lo que produce en la vida, ¿sí? Entonces, pero un hombre, una mujer debe llegar a su casa con la satisfacción de que ese día produjo algo que beneficie a la raza humana, o a su familia, o al que sea, ¿sí? Y bueno, en nuestra cultura entonces trabajo se nos ha metido que es una maldición y que es algo malo. ¿Sabes que el trabajo no comenzó cuando pecó Adán? ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? Mucha gente piensa que el trabajo comenzó cuando Adán la regó y te maldigo y vas a trabajar. No, el trabajo no comenzó cuando Adán pecó, el trabajo comenzó desde antes. De manera que el trabajo, mis hermanos, es entonces el diseño de Dios para nosotros. Ser gente productiva. Acuérdeme lo que hemos hablado. ¿Cuál fue la bendición que Dios pronunció para Adán y Eva en Génesis 1? Y los bendijo Dios diciendo: produzcan y multiplíquense, ¿sí? Producir y multiplicar fue la bendición de Dios. 2 mandamientos. Ese fue el diseño de Dios. Ser productivos,
Sí. Sabes que hay muy pocas cosas tan sabrosas como el sueño de una persona, sí, que está cansada porque trabajó duro. Que tú llegas a tu casa cansado físicamente y te acuestas y te duele el cuerpo, ¿verdad? Pero se duerme uno bien rico cuando uno se cansa. ¿Sí o no? Es decir, cansarse no es malo, mi hermano. ¿Sí? En el huerto del Edén, mis hermanos, bueno, vamos a verlo, capítulo 2. Es algo que ya leímos antes. Estoy por terminar. Capítulo 2, versículo 15. Dice: y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Lo labrase y lo guardase. Es decir, lo trabajara. Lo puso en el Edén para que trabajara el huerto y lo pudiera cuidar. Ahí dice, esta versión dice lo cultivara, ¿sí? Y lo cuidara. Es decir, cultivar, trabajar, ¿sí? Entonces, escucha bien, hasta ese momento la tierra todavía no producía fruto, mi hermano. Estaba el huerto, enorme, maravilloso, pero todavía no producía fruto. ¿Por qué? Porque todavía no había un hombre que la trabajara, no había ser humano que lo trabajara. Eso significa que hay mucho potencial, pero lo hay hasta que alguien le meta mano. ¿Sí? Israel está conquistando, a punto de conquistar la tierra. El potencial era enorme. Dios los puso ahí, Dios los llevó ahí por su poder y su gracia, y el potencial era maravilloso, pero se necesitaba gente que le metiera mano, que lo trabajara, que lo cultivara, que lo desarrollara. Mira, tú puedes orar, tú puedes clamar todo el tiempo que tú quieras, puedes hacer mil cosas, ayunar, y no estoy diciendo que eso esté malo, es necesario, pero es hasta que la gente trabaja que la tierra produce su fruto. Hola. Es hasta que la gente trabaja en su matrimonio, en sus hijos, ¿sí? En su empleo, en sus estudios. Hasta que la gente trabaja es que la tierra comienza a producir fruto. Cualquier tipo de tierra. Y la vida cristiana es eso, una tierra fértil. Pero se necesita que gente meta mano, gente trabaje, gente produzca. Los milagros a la usanza de la magia, mi hermano, y ¡pum! Eso no tiene lugar en la Biblia. Hay una historia de alguien, la verdad, de dos cristianos. Estos eran dos cristianos. Uno de la ciudad, uno que vivía en la ciudad, o sea, que vivía en Durango, ¿sí? Y otro en el campo, vivía, vamos a decir, en la colonia Hidalgo, ¿sí? Y el de la ciudad va con el cristiano que vive en el campo y llega a un cultivo que tiene ahí de maíz, ¿verdad? Son 100 hectáreas, impresionante, así con la espiga enorme y con los elotes grandísimos, ¿verdad? Una cosecha muy grande. Y el cristiano de la ciudad le dice al cristiano del campo: oye, qué tremendas cosas hace Dios, wow, qué bárbaro es el Señor. Y el cristiano del campo le contesta y le dice: hubieras visto el campo cuando Dios lo tenía solito. O sea, cuando este era un campo de tierra. Hubieras visto cuando no había nada, cuando este era un montón de tierra nada más. O sea, porque efectivamente Dios bendice, Dios da, pero hubo gente que le metió mano a esa tierra. Hubo gente que lo trabajó, lo cultivó, lo regó, le metió insecticidas, herbicidas, fertilizantes, removió la tierra, ¿verdad? Y hizo todo un trabajo de cultivo durante meses. No salió por magia. ¿Verdad que hay mucha gente cristiana que trata de vivir la vida cristiana como magia? De que ¡pum! Ya el domingo se me arregló todo. Ya mi familia es maravillosa. ¿Sí?
Ya mi vida caótica del dinero o emocional, ¡pum!, ya se arregló en una predicación. Mi hermano, eso no sucede. Y aunque Dios puede hacer esas cosas, créamelo, o sea, lo he visto y lo he experimentado, pero normalmente Dios trabaja a través de gente, ¿sí? Porque así Dios trabaja, a través de seres humanos. Entonces dígale conmigo, Dios trabaja a través de mí. Amén. Dios va a trabajar a través de ti como esposo, como marido, como proveedor, como padre. Y Dios va a trabajar a través de ti como madre, ¿sí? Como hijo, como empleado, como patrón, como estudiante. Dios va a trabajar a través de ti, a través de mí. Amén. Entonces, cuando la mentalidad de trabajo, mi hermano, de desarrollo, de productividad está equivocada, pues uno siempre le está sacando la vuelta al trabajo, al esfuerzo, a la disciplina, ¿sí? Entonces, en nuestra cultura el énfasis está ¿dónde? ¿En el trabajo o en el descanso? Ahora descanso, y más descanso, y más descanso, y más relajo, y más relax, y más relax, ¿sí o no? Y siempre estoy viendo cuándo va a estar relax, cuándo va a estar relax. Ese es el énfasis de nuestra cultura, ¿sí? Pero para que el día de descanso sirva, necesitas haber trabajado los 6 días antes. Si no, el descanso nunca te sabrá igual. ¿Sabes? Hay sociólogos, hay escritores que dedican horas y horas y casi una vida para escribir al respecto. Yo escuché acerca de un escritor bestseller del New York Times. Él escribió acerca del descanso. Le decía, ¿por qué el descanso y por qué el trabajo? Y él se fue a la Biblia y él entendió por qué la Biblia dice que trabajas 6 días y descansas 1. ¿Sí? Trabajo es importante, importantísimo, como estamos hablando, y más en Cristo. Si el trabajo es necesario e importante en la vida en general, en la sociedad en general, más para nosotros que somos creyentes. ¿Ok? Pero él dijo, él entendió, hizo todos los estudios sociológicos o psicológicos, neurológicos, etcétera, etcétera. Se fue a todos los ámbitos y tiene libros al respecto. Y gente, por ejemplo, que no descansa por lo menos un día a la semana, es gente que produce menos en la vida. La gente que trabaja, que el trabajo se vuelve un dios y nunca descansa y se recrea en otra actividad diferente al trabajo, es gente que con el tiempo va produciendo menos y menos y menos y menos. Y dice, la Biblia tiene razón, es un tipo no cristiano. El trabajo es importante y no puedes descansar correctamente si no trabajas. La gente que se avienta más descanso que trabajo es gente que nunca descansa. Hola. ¿Cuántos están cansados aquí? No levante la mano y nunca pueden descansar realmente. No levante la mano. ¿Sabes por qué no pueden descansar? Es que no trabajas, no produces. Y descanso es esencial en la vida para ser productivos y más productivos y más productivos. Pero el punto es ser gente que trabaja y produce algo que beneficia a los demás. ¿Están conmigo? Sí. Entonces, el sábado, los que trabajan de lunes a viernes, el sábado, no sé, pases rascando la panza. ¿Sí? O métale a su casa, corte el zacate que le sale ahí, pinte la pared, arregle alguna cosa, alguna ventana, alguna puerta que rechina, ¿verdad? Ponga un changarrito, venga menudo, venda tamales, venda algo, ¿verdad? 6 días trabajarás, no 5, sino 6. Creo que nadie está entusiasmado aquí. Pero así funcionamos en el Señor. Sí. La gente que no trabaja, por mencionar otro ámbito, no cultiva su vida espiritual a través de la escritura, a través de la oración, la adoración, la obediencia, no produce nada en el Señor. ¿Sí?
Si vive solamente de lo que ha aprendido en el pasado, de lo que ha oído en el pasado, de lo que ya sabe del pasado, pero no cultiva, no crece, no trabaja en esto constantemente, diariamente, no le da tiempo al Señor, yo le pregunto, ¿va a producir algo espiritual? No. Como ya dije, va a enfrentarse a la vida, porque todos nos enfrentamos a la vida en diferentes cosas, y no va a tener de dónde. ¿Sí? Por más que quiera hacerlo, y eso trae mucha decepción, mucha frustración. Entonces, yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren producir dinero? Oye, pero que el dinero no es del diablo. No. Ahora, mi énfasis no es el dinero hoy, pero es parte de la vida productiva. ¿Cuántos de ustedes quieren producir dinero o bienes? Es como 5. Yo sí quiero producir dinero. ¿Por qué? ¿Para hacerme rico? No, para beneficiar a más gente, para hacer más cosas para el Señor. Mire, yo ya quiero tumbar este edificio. Si es este año, espero que sea este año. No tengo dinero, pero tengo mucha fe, tengo mucha confianza en el Señor. Yo quiero tumbarlo, quiero hacerlo más grande. Yo quiero producir más dinero para poderlo hacer, y algunas otras cosas por ahí que traigo en mente, ¿no? Entonces, muchos dicen, no, yo sí produzco más dinero, pues que mi vieja se lo va a gastar. Pues para eso se casó con usted también, para que ella sea beneficiada de su trabajo, ¿verdad, señores? ¿Verdad que sí, hermanas? Entonces, sabes que ya me pasé, pero tenemos un desafío muy fuerte de entender la vida así, ¿sí? Y no hay herencia, no la podemos recibir si nosotros no vamos a trabajar. Y tenemos el desafío muy fuerte porque todo el mundo está cansado, ¿verdad? Todo el tiempo está cansado. Sabes que en el DF, no están aquí los del DF aquí ahorita, pero en el DF, el típico chilango se levanta a las 4 de la mañana y maneja 2 horas, a veces más, para llegar a su chamba, y luego sale a las 5, 7 y otras 2 horas, 3 horas por el tráfico que está horrible, ¿sí? Y aquí estamos muy cansados en Durango. Ay, pastor, estoy muy cansado. No, dígale eso aquí a los papás de Beto, a ellos que han vivido toda su vida allá. Le van a decir, sácate, ¿cuál cansado en muchos cuartos? ¿Sí? Entonces, el secreto de la riqueza en el Señor y en la vida en general es la productividad, mi hermano, porque se produce. ¿Sí? ¿De dónde Dios produce el universo? ¿De dónde Dios creó el universo? ¿Alguien sabe? Hebreos capítulo 2, capítulo 11. ¿Sí? Dios lo produjo de la nada y luego habló y entonces se produjo. O sea, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y Dios nos enseña a producir donde no había nada, mi hermano. ¿Sí? Donde no había nada. De ahí donde no existía nada. A ver, ¿qué creamos aquí? ¿Qué producimos de este lugar o de esta cosa o de esta situación? Eso es lo que nos enseña Dios a hacer, porque eso es lo que Él hizo. Y en los pueblos prehispánicos de América Latina y en China y en otras partes del mundo, sabes que hay una cantidad ilimitada de bienes. ¿Sí? Por ejemplo, miren, en África, que es de los 2 continentes más grandes del mundo, tiene una riqueza impresionante, toda la que tú quieras. O sea, impresionante, una población gigantesca, un territorio gigantesco, pero tiene una terrible pobreza por la mentalidad que hay en la gente. Y muchos africanos dicen, es que, ¿verdad? Somos demasiadas personas y no hay suficiente para todos, y ustedes tienen porque ustedes nos los han quitado a nosotros, ¿verdad? Así piensan los africanos. Pero Dios enseña que la riqueza se produce, que se toma un poco de tierra, que se mezcla con un poco de lodo, de agua, se hace barro y se va a producir un jarro que vale 100 veces más de lo que la tierra de la cual se hizo. Y ahí produces, ¿verdad? Y se toma un pedazo de terreno y se trabaja y se le pone la semilla y se produce algo que antes no estaba ahí. ¿Sí? Entonces la visión de Dios, mis hermanos,
6 días te dedicas a producir, producir, producir. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo lo hago más grande? ¿Cómo lo mejoro? ¿Cómo lo hago más atractivo? Esa es la visión de Dios de la vida. Me encantó hace 8 días. ¿Cuántos estuvieron hace 8 días? Invitamos a alguien que nos ayudara a tocar el violín. Va, que estuvo padrísimo. Es que yo siempre estoy pensando, ¿cómo mejoramos esto? ¿Cómo lo hacemos más padre? ¿De qué pintamos? ¿Qué le quitamos? ¿Qué le ponemos? ¿Cómo hacemos esto, que esto sea más padre, más grande, más atractivo? En todos los sentidos, porque queremos producir, ¿no? Producir, producir. Lo mismo deberíamos de pensar en nuestras casas, nuestras familias. ¿Cómo mejoramos nuestra casa? Que se vea más bonita, más atractiva. ¿Cómo mejoramos nosotros? ¿Cómo somos cómo hacemos esto más padre? ¿Cómo hacemos de comer más rico? ¿Qué le quitamos? ¿Qué le ponemos a las enchiladas? ¿Verdad? Al pozole, a los chiles rellenos, etcétera. Porque queremos producir, queremos beneficiar a los demás. ¿Sabes? Hace 50 años, y estoy por terminar, el ingreso en China era de $1 al día. Pobreza absoluta total en China, hace 50 años. De hecho, más de 60 millones de personas murieron de hambre en los años 50 en China. Puedes imaginarte, 50, o sea, casi la mitad de la población en México murió de hambre, porque el ingreso de una persona al día era de $1. Y un día alguien despertó, agarró la onda. Se le conoce que era un chaparrito que se llamó Lou Xiaoping, ¿sí? Y empezó a despertar y a mover China, a cambiar la mentalidad en China. ¿Sabes qué? Él, cambió la mentalidad y tú conoces ahora China. China es casi la primera o segunda potencia más económica más importante del mundo. Y tiene millones y millones y millones y millones de personas. O sea, dicen que si los chinos saltaran, ¿verdad? El mundo se acabaría, ¿no? Un terremoto, ¿no? De tantos que son, ¿no? Entonces, pues imaginarte. Pero son productivos, a más no poder. Y este hombre fue el iniciador de eso. ¿Sabes que en China les pagan la tercera parte de los que les pagan en México? O sea, mano de obra barata. Pero nadie nunca falta al trabajo, nunca. Ni cuando se enferman faltan al trabajo. Porque la mentalidad del chino es trabajar, producir, y no llegues tarde, y no llegues tarde, y no llegues tarde. ¿Sí? ¿Sabes por qué no llegan tarde? ¿Y por qué no faltan al trabajo ni cuando están enfermos? Porque hay 40 más esperando esa chamba. De tantos que son. Pero la mentalidad es cómo producimos, cómo mantenemos una disciplina, cómo trabajamos, cómo mejoramos esto, cómo lo hacemos más atractivo, mucho mejor, de manera que pueda producir y bendecir a otros. Y nuestra herencia está ahí, mi hermano. Aunque es invisible en un sentido, es completamente visible y tangible si nosotros cambiamos nuestra mentalidad. Si vamos a seguir a Cristo, tenemos que ser gente que funciona y piensa de esa manera. Amén. La obra de Dios, su reino va a avanzar porque chicos y grandes, niños, adultos, jóvenes, solteros, casados, hombres, mujeres, todos producimos dentro de este edificio y fuera de este edificio. Amén. ¿Quiere ver estas sillas llenas? Y este edificio tumbado con otras 100, 200 sillas más llenas. Necesitamos trabajo. Su trabajo, su productividad, beneficiando a otros aquí. De los que ya son creyentes, de los que aún no son creyentes. ¿Están conmigo? Sí. Porque así es como el Señor funciona y trabaja en la tierra.